Imagina el silencio que se apoderó de Roma la noche del 15 de marzo del año 44 a.C., cuando Julio César cayó apuñalado en el Senado. Un momento que, en un abrir y cerrar de ojos, transformó al joven Octavio, quien apenas tenía 18 años, en el heredero de un legado monumental. En esa instantánea, el futuro del imperio pendía de un hilo, y el eco de las dagas resonaba en la mente de un niño que se convertiría en el primer emperador de Roma. Tras recibir la noticia del asesinato desde su villa en Velletri, Octavio se vio arrastrado a un torrente de intrigas políticas y conflictos de poder. Era un mundo donde la traición era la norma y la política equivalía a guerra. César había dejado a Octavio no solo su fortuna, sino también un imperio en ruinas y un conflicto inminente. La muerte de su tío abuelo desató una lucha por el poder, donde Marco Antonio, el aliado más cercano de César, se erguía como su principal rival. Sin embargo, Octavio no era un joven cualquiera, estaba decidido a reclamar su lugar en la historia, aunque tuviera que hacerlo en un ambiente hostil y lleno de enemigos. En medio de esta tormenta, su astucia política se convertiría en su mayor activo. El camino hacia el poder no fue fácil. A pesar de su juventud, Octavio logró ganarse el apoyo del pueblo romano, prometiendo tierras y beneficios a los veteranos del ejército, una estrategia que le ayudaría a consolidar su base de poder. Pero no solo se trataba de promesas, Octavio demostró su habilidad para maniobrar entre las facciones rivales, una habilidad que le sería crucial en los años venideros. Cuando el Senado, liderado por Cicerón, comenzó a ver a Marco Antonio como una amenaza, Octavio se ofreció como el defensor de la República, estableciendo alianzas estratégicas que le permitirían ganar fuerza. La batalla de Filipos en el año 42 a.C. fue un punto de inflexión decisivo. Allí, en un enfrentamiento con los asesinos de César, Bruto y Casio, Octavio, junto a Marco Antonio, enfrentó el desafío con un ejército de 100.000 soldados. La victoria fue aplastante, pero no sin costo. La ejecución de Cicerón, un defensor de la República y aliado de Octavio, dejó una marca indeleble en su conciencia. La política romana estaba teñida de sangre, y Octavio estaba aprendiendo que el poder requería sacrificios. A medida que las tensiones dentro del segundo triunvirato aumentaban, Octavio se dio cuenta de que su alianza con Antonio era más frágil de lo que parecía. Mientras Antonio se adentraba en sus campañas en Oriente, Octavio se concentró en Italia, donde enfrentó su propia guerra local. Aquí, su capacidad para prometer tierras a los soldados se tradujo en lealtad, y su astucia le permitió salir victorioso. Sin embargo, esta victoria fue solo una parte de un rompecabezas mayor. La política romana era un juego de ajedrez, y cada movimiento tenía repercusiones. El tiempo pasó y en el año 31 a.C., el conflicto culminó en la famosa batalla de Actium. Octavio, con la ayuda de su amigo Marco Agripa, bloqueó la flota de Antonio y Cleopatra. La derrota de Antonio no solo abrió las puertas de Egipto para Octavio, sino que también selló su destino como el líder indiscutible de Roma. La muerte de Antonio y Cleopatra en el año 30 a.C. marcó el final de una era y el comienzo de otra. En este punto, Octavio no solo era un comandante militar, era un hombre con un ambicioso plan para Roma. A través de su liderazgo, Octavio estableció un nuevo orden, uno que, aunque disfrazado de las tradiciones republicanas, era en esencia un imperio. Cerró las puertas del templo de Jano, un símbolo de paz, un acto que resonó en los corazones de los romanos. La paz romana, que se instauró bajo su mando, no solo trajo estabilidad, sino que también permitió un florecimiento del comercio y la cultura en todo el imperio. La forma en que Octavio manejó su ascenso al poder y las reformas que implementó transformaron no solo a Roma, sino al mundo conocido. En un momento en que muchos esperaban una guerra civil, él ofreció un camino hacia la paz, aunque a un alto precio. Se convirtió en el primer ciudadano de Roma, llevando a cabo reformas administrativas que sentaron las bases para un gobierno más eficiente y centralizado. A través de su astucia y visión, Octavio forjó un imperio que perduraría más allá de su vida, un legado que aún resuena en nuestra sociedad moderna. Desde su infancia en la tranquila ciudad de Velletri, al sureste de Roma, la vida de Octavio fue una mezcla de privilegio y desafíos. Nacido el 23 de septiembre del año 63 a.C., era un niño frágil, pero su linaje le otorgó una posición privilegiada en la sociedad romana. Su madre, Atia, era hija de Julia, hermana de Julio César, lo que significaba que desde el principio, el destino de Octavio estaba entrelazado con el de su famoso tío abuelo. Su padre, un senador, había fallecido cuando Octavio tenía solo 3 años, pero su legado y sus conexiones familiares le proporcionarían una plataforma desde la cual podría lanzarse al poder. A los 12 años, en un momento que marcaría su vida, Octavio pronunció el discurso fúnebre de su abuela Julia, animado por su tío abuelo. Este acto no solo mostró su capacidad oratoria, sino que también cimentó su relación con César, quien lo veía como un joven con potencial. Sin embargo, fue durante su estancia en Albania, completando su formación, cuando se enteró del asesinato de Julio César en el año 44 a.C. Aquel evento no solo cambió el rumbo de Roma, sino que convirtió a Octavio en el heredero de un legado complicado y peligroso. Al regresar a Roma, Octavio se vio de inmediato en una situación precaria.
A pesar de su juventud, era ahora un objetivo en un juego de poder despiadado. A los 18 años, su decisión de aceptar el testamento de César, que lo nombraba su hijo adoptivo y heredero, fue crucial. Muchos en su entorno le aconsejaron que se mantuviera al margen de la política romana, ya que la inestabilidad era palpable. Sin embargo, Octavio no era del tipo que se dejaba intimidar. Con astucia y un ingenio sorprendente, empezó a forjar su camino en medio del caos. La figura de Marco Antonio se convirtió en su principal rival. Antonio, un general carismático y popular, había sido un aliado cercano de Julio César, pero tras su muerte, la lealtad de los romanos se dividió. Mientras Antonio se movía en el este, buscando consolidar su poder y el apoyo de Cleopatra, Octavio utilizaba su astucia para ganarse la lealtad del pueblo romano. Prometió cumplir con el legado de Julio César, organizando juegos y entretenimientos públicos que le granjearon el apoyo de la plebe. En este proceso, se convirtió en un símbolo de esperanza en tiempos de incertidumbre, lo que contrastaba con la imagen de Antonio, quien parecía cada vez más distante y arrogante. La habilidad de Octavio para manejar la política lo llevó a formar una alianza con el Senado, que estaba resentido con Antonio. Con el apoyo de figuras como Cicerón, quien, aunque en su lecho de muerte, fue un defensor de Octavio contra las amenazas de Antonio, el joven político comenzó a consolidar su poder. En el año 43 a.C., Octavio fue nombrado senador, a pesar de su juventud, y sus tropas se unieron a las del Senado para expulsar a Antonio de Italia. Este fue un paso decisivo en su ascenso. La muerte de los dos cónsules electos de Roma en la batalla contra Antonio marcó un punto de inflexión. Con su ejército clamando por reconocimiento, Octavio exigió el título de cónsul y el Senado se vio obligado a ceder. Fue en este momento que adoptó el nombre de Cayo Julio César Octavio, reafirmando su conexión con César mientras forjaba su propia identidad. La historia de Octavio es una de intriga, ambición y estrategia. No solo heredó un imperio en ruinas, sino que también se encontró en medio de una guerra de poder entre los hombres más influyentes de Roma. A través de su ingenio político y su capacidad para adaptarse a las circunstancias, forjaría un camino hacia el poder que no solo cambiaría su vida, sino que también redefiniría el destino del imperio romano. Pero, ¿cómo logró superar a un general tan carismático y popular como Marco Antonio? La respuesta está en su astucia política y su capacidad de maniobra, que se iría desvelando en los años siguientes. La historia de Octavio es una de astucia y estrategia, marcada por un ascenso al poder que pocos podrían haber imaginado en medio de la agitación política de Roma. En el año 43 a.C., después del asesinato de Julio César, las tensiones en la República alcanzaron un punto crítico. Octavio, apodado Cayo Julio César por su estatus como hijo adoptivo de César, sabía que su vida y su futuro en Roma dependían de cómo manejara la situación. Fue entonces cuando formó el segundo triunvirato con Marco Antonio y Lépido, un acuerdo que prometía unir fuerzas para enfrentar a los asesinos de César, Bruto y Casio. Sin embargo, esta unión era más frágil de lo que parecía. Mientras Octavio buscaba consolidar su poder en Roma, Antonio se alejaba cada vez más en su búsqueda de gloria personal en el Oriente. Octavio, un político hábil, entendió que necesitaba ganarse la lealtad del pueblo romano, que estaba ansioso por estabilidad y recompensas tras años de guerra civil. Prometió tierras a los veteranos de César, un movimiento que le permitió establecer una base sólida de apoyo popular. Esta promesa no solo lo ayudó a ganar el favor del ejército, sino que también le aseguró el respaldo de los ciudadanos romanos que veían en él una figura de cambio y renovación. La situación se tornó más intensa en el año 42 a.C., cuando las fuerzas de Octavio y Antonio se enfrentaron a Bruto y Casio en la batalla de Filipos. Este enfrentamiento fue crucial no solo por su resultado, sino por lo que significaba para la legitimidad de Octavio. Con un ejército de aproximadamente 100.000 soldados, Octavio demostró su capacidad de liderazgo y estrategia militar. La victoria frente a los asesinos de César no solo consolidó su posición en el triunvirato, sino que también resultó en la ejecución de Cicerón, un senador influyente y amigo de César, quien había sido un ferviente opositor de Antonio. Esta acción, aunque efectiva para eliminar a un rival político, dejó un rastro de descontento en las filas de aquellos que aún valoraban la república. A medida que las tensiones crecían dentro del triunvirato, Octavio se dio cuenta de que la victoria en Filipos era solo el comienzo de un camino lleno de obstáculos. La traición y la ambición personal amenazaban con desestabilizar la frágil alianza que había forjado. Antonio, cada vez más envuelto en sus propias ambiciones y en su relación con Cleopatra, comenzó a alejarse de los intereses romanos y de su alianza con Octavio. Mientras tanto, Lépido, el tercero en el triunvirato, intentaba mantener su relevancia, pero su influencia estaba disminuyendo. Octavio, observando cómo se desmoronaba la unidad del triunvirato, comprendió que era el momento de actuar con decisión. Su astucia política le permitió preparar el terreno para su ascenso al poder absoluto. Mientras Antonio se distraía en el oriente, persiguiendo su propia gloria, Octavio comenzó a establecer conexiones más sólidas con los senadores y a fortalecer su imagen ante el pueblo. Sabía que debía mostrarse como el restaurador de la paz y la tradición republicana, aunque en el fondo su ambición era crear un nuevo orden, uno en el que él pudiera gobernar sin rivales.
El verdadero desafío para Octavio era que, aunque había logrado derrotar a sus enemigos en Filipos, el camino hacia el poder total estaba lleno de traiciones potenciales y desconfianza. La lealtad de los soldados y el apoyo del pueblo no eran suficientes, necesitaba consolidar su poder ante una aristocracia romana que aún temía el ascenso de un líder que pudiera convertirse en un rey. Así, en medio de un clima de creciente tensión y desconfianza, Octavio comenzó a tejer su red de influencias, utilizando cada victoria, cada alianza y cada movimiento estratégico para consolidar su poder mientras se preparaba para el inevitable enfrentamiento con Antonio por el control de Roma. A medida que Octavio consolidaba su poder, se encontró ante un panorama complejo y lleno de desafíos. La Roma que heredó no era solo un imperio en la cúspide de su gloria, sino un territorio fracturado por rivalidades internas y resentimientos. Los senadores, que una vez habían estado cómodamente en la cúspide del poder, ahora veían a Octavio como una amenaza a sus privilegios. El resentimiento de los senadores se alimentaba de la percepción de que Octavio, un joven inexperto en comparación con los veteranos de la política romana, estaba usurpando una autoridad que consideraban su derecho de nacimiento. En este contexto, figuras como Cicerón, que había apoyado a Octavio en su lucha contra Marco Antonio, comenzaron a cuestionar el rumbo que estaba tomando el joven líder. Octavio, por su parte, sabía que debía actuar con astucia. Necesitaba mantener la apariencia de un líder republicano mientras, en secreto, forjaba un camino hacia el poder absoluto. Esta dualidad se convirtió en el sello distintivo de su gobierno. Un momento decisivo en esta lucha por el control fue el cierre de las puertas del templo de Jano en el año 29 a.C. Este templo, que simbolizaba la guerra y la paz en Roma, solo se cerraba en tiempos de paz. Al cerrar sus puertas, Octavio proclamaba el fin de un periodo de conflicto y el inicio de la Pax Romana, un tiempo de relativa estabilidad y prosperidad. Sin embargo, esa paz era superficial. Bajo la superficie, el descontento seguía burbujeando. Las reformas que implementaba, aunque necesarias para la administración eficiente del vasto imperio, a menudo eran vistas como un ataque directo al poder senatorial. Octavio comenzó a desmantelar la estructura de poder que había dominado Roma durante siglos. Al reducir el número de senadores de 1.000 a 800 y al establecer el control sobre las finanzas imperiales, comenzó a restringir la influencia del Senado. La administración se volvió más centralizada y el poder se concentró en manos del emperador. Esto provocó una reacción violenta entre algunos senadores, quienes se sentían cada vez más marginados y amenazados. Uno podría pensar que Octavio se encontraba en un punto en el que tenía que elegir entre la lealtad de su ejército y la aprobación del Senado. En lugar de ello, hizo lo que mejor sabía hacer, jugó sus cartas. Mantuvo la lealtad de sus tropas al prometerles tierras y recompensas, mientras al mismo tiempo se presentaba ante el pueblo romano como el restaurador de la República. Esta estrategia le permitió navegar por un mar de resistencia con una destreza notable. La situación se volvió más complicada cuando las revueltas en las provincias comenzaron a surgir. Los pueblos conquistados, que habían sido sometidos a un dominio romano a menudo brutal, empezaron a cuestionar la nueva autoridad de Octavio. En lugar de aplastar estas revueltas con mano dura, Octavio optó por una combinación de fuerza y diplomacia. Se dio cuenta de que necesitaba ganar el corazón de las provincias, y para ello se enfocó en el establecimiento de una administración más justa y equitativa. Al implementar reformas fiscales que redistribuían la carga tributaria y fomentaban el comercio, Octavio no solo aseguraba la lealtad de las provincias, sino que también fortalecía la economía del imperio. Su enfoque en el desarrollo de infraestructura, como carreteras y puertos, facilitó el comercio y la comunicación, convirtiendo a Roma en un centro económico próspero. Sin embargo, detrás de esta fachada de benevolencia, estaba el mismo hombre que había orquestado la eliminación de cientos de senadores considerados como amenazas para su gobierno. Este contraste entre su imagen pública y sus acciones privadas se convirtió en uno de los aspectos más intrigantes de su mandato. A pesar de presentarse como un defensor de la tradición republicana, las reformas administrativas de Octavio desmantelaban lentamente la estructura que había mantenido a Roma unida y funcional. Tejiendo su control con hilos de tradición y modernidad, Octavio estableció las bases para un imperio duradero, pero a un alto costo. La historia lo recordaría como el primer emperador, pero la verdad era que había sacrificado la república en el altar de su ambición. Así, en medio de un entorno cargado de tensión y conflicto, Octavio emergió no solo como un líder, sino como un maestro en el arte de la política. La paz romana que proclamaba era, en última instancia, un reflejo de su habilidad para manipular tanto a sus enemigos como a sus aliados. Su legado no solo se forjó en los campos de batalla, sino también en los pasillos del poder, donde las decisiones que tomó moldearon el futuro de un imperio que todavía resuena en nuestra historia actual. A través de sus reformas, Octavio no solo estableció un nuevo gobierno, sino que creó una era de prosperidad que cambiaría la historia de Roma para siempre. En sus primeros 10 años de gobierno, el Producto Interno Bruto de Roma aumentó un asombroso 50%. Este crecimiento no fue mera casualidad, sino el resultado de un conjunto de reformas audaces y estratégicas que transformaron la estructura administrativa del imperio. La paz romana fue el nombre que se dio a este periodo de estabilidad y prosperidad que duró más de 200 años.
Este tiempo de paz no solo significó un respiro para los pueblos conquistados, sino que también permitió el florecimiento del comercio, la cultura y las artes. Bajo el liderazgo de Octavio, las rutas comerciales se expandieron y ciudades como Roma se convirtieron en centros vibrantes de actividad. Las reformas de infraestructura, como la construcción de caminos y acueductos, facilitaron el movimiento de bienes y personas, consolidando aún más el control romano. La habilidad de Octavio para equilibrar el poder con la tradición es un aspecto fascinante de su legado. Aunque asumió el control absoluto, se esforzó por mantener la apariencia de la república. Su astucia política le permitió convencer al Senado de que sus reformas eran necesarias para el bien de Roma, mientras que, en la práctica, desmantelaba el antiguo sistema que había gobernado durante siglos. Esto no fue solo una cuestión de poder, sino una visión estratégica que buscaba crear un imperio más cohesionado y eficiente. El impacto de sus reformas administrativas también se sintió en el ámbito fiscal. Octavio reorganizó el sistema tributario, promoviendo una recaudación más eficiente que aseguraba que los ingresos fluyeran de las provincias hacia Roma. Esto no solo fortaleció la economía, sino que también redujo la dependencia del Senado, lo que, a su vez, reforzó su control. En lugar de un gobierno fragmentado, Octavio estableció un sistema donde el poder se concentraba en manos ejecutivas, lo que facilitó la toma de decisiones y una respuesta más rápida a las crisis. En lo que respecta a su legado, el equilibrio de poder que instauró ha influido en la política moderna de maneras que a menudo pasan desapercibidas. Sus estrategias administrativas pueden verse reflejadas en la organización de gobiernos contemporáneos, donde se busca un balance entre la autoridad central y la autonomía local. La idea de un servicio civil permanente, que promovió Octavio, es un precursor de las burocracias modernas, que son esenciales para el funcionamiento eficiente de los estados. Al reflexionar sobre la vida de Octavio y su impacto en el futuro del imperio, es fundamental considerar las lecciones que podemos aplicar hoy. La historia nos muestra que el liderazgo efectivo no consiste solo en el uso de la fuerza, sino en la capacidad de gestionar la complejidad de la política y la administración. La habilidad para equilibrar diversas fuerzas, mantener la estabilidad y promover el bienestar general es un arte que sigue siendo relevante en nuestros días. El legado de Octavio, por lo tanto, no se limita a la historia antigua, resuena en nuestras estructuras políticas y administrativas actuales. Su vida nos recuerda que la visión, la estrategia y la astucia son tan valiosas como la fuerza militar. En un mundo donde los desafíos continúan evolucionando, los principios de gobernanza que Octavio estableció pueden servir como guías para quienes buscan construir un futuro mejor. La vida de Octavio, desde su infancia hasta su ascenso como el primer emperador de Roma, es una narrativa que nos ofrece valiosas lecciones sobre el poder de la administración, el equilibrio político y la importancia de la visión. A lo largo de su vida, Octavio demostró que la habilidad para gobernar con sabiduría y previsión puede ser más poderosa que cualquier ejército. Su historia comienza en Velletri, donde nació un niño frágil que, a pesar de sus limitaciones físicas, se convertiría en un titán de la política romana. Desde joven, Octavio se vio envuelto en un entorno tumultuoso. La muerte de Julio César, su tío abuelo y mentor, lo catapultó a una posición de responsabilidad que pocos en su situación habrían aceptado. Sin embargo, su decisión de aceptar el legado de César, a pesar de las advertencias, fue el primer paso hacia su destino. Este acto de valentía no solo le otorgó el apoyo de las tropas de César, sino que también lo posicionó estratégicamente en el juego de poder romano, donde la lealtad y la traición se entrelazaban en cada esquina. A medida que avanzaba en su carrera, Octavio comprendió que la verdadera fuerza no provenía únicamente de los ejércitos, sino del control efectivo de la administración. Estableció reformas que transformaron las finanzas del imperio, creando un sistema tributario más eficiente que dependía de las provincias, donde los recursos eran abundantes y más fáciles de gestionar. Este enfoque no solo fortaleció las arcas romanas, sino que también redujo la influencia del Senado, permitiendo que su autoridad creciera sin oposición. Una de sus decisiones más significativas fue el cierre de las puertas del templo de Jano en el año 29 a.C., un símbolo de paz en Roma. Este acto no solo marcó el inicio de la Pax Romana, una era de estabilidad que perduraría más de 200 años, sino que también reflejó su habilidad para manejar la percepción pública. A pesar de las tensiones y los resentimientos que a menudo acompañaban su gobierno, Octavio se presentó como el restaurador de la paz, un líder que había logrado lo que pocos podían, la unificación de un imperio desgastado por guerras civiles. Octavio también supo rodearse de aliados leales y capaces, como Marco Agripa, cuya destreza militar complementaba su visión política. Esta sinergia fue crucial en momentos de crisis, como la guerra contra Antonio y Cleopatra, donde se demostró que un líder necesita no solo un ejército fuerte, sino también mentes brillantes para guiarlo. Su habilidad para cultivar relaciones y alianzas estratégicas le permitió consolidar su poder sin recurrir a la violencia excesiva. Al mirar hacia el futuro, su legado se convirtió en un compendio de decisiones estratégicas que sentaron las bases para un imperio que influiría en la historia durante siglos. La paz romana no solo proporcionó estabilidad y prosperidad, sino que también permitió el florecimiento de la cultura, el comercio y las artes.
A través de su gobierno, Octavio enseñó que el equilibrio entre el poder y la tradición es esencial para el éxito duradero. La historia de Octavio es un recordatorio de que, a menudo, la mayor fuerza no proviene de la guerra, sino de la capacidad de gobernar con sabiduría y previsión. Su vida nos invita a reflexionar sobre cómo las decisiones que tomamos, incluso en las circunstancias más difíciles, pueden dar forma al futuro de las generaciones venideras. En un mundo donde el caos y la incertidumbre pueden parecer abrumadores, su legado resuena como un faro de esperanza y un ejemplo de liderazgo efectivo. Si esta exploración de la vida y legado de Octavio te ha fascinado, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás más historias intrigantes sobre el pasado, que han moldeado nuestro presente. La historia está llena de lecciones y siempre hay algo nuevo que aprender para el futuro. ¿Qué otras enseñanzas del pasado podemos aplicar en nuestras vidas hoy?